El versículo, al capítulo 3, versículo 2, Chapter 3, verse 2. y la palabra de Dios dice así: Oh Señor, la voy a leer de mi Biblia porque quiero. La palabra de Dios dice de esta manera, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. O Lord, I have heard the report of you, and your work, O Lord, do I fear. In the midst of your years, revive it. In the midst of the years, make it known. In the wrath, remember mercy. Le damos gracias a Dios por su palabra, y en este versículo que acabamos de leer, el tema que vamos a usar en este mensaje es el gran y último avivamiento. In this verse, we remember the great and last revival. Y como ya los que estamos aquí sabemos las explicaciones que nos dio nuestro pastor cuando nos daba estas enseñanzas, We that are here know that the teachings that our pastor gave us de avivar el fuego. of the reviving of the fire. Y avivar el fuego es soplar a la brasa que ya está por casi apagarse, To blow at the coals that are just about to turn off. y se requiere también de ponerle más pues producto para el fuego, ¿verdad? Carbón o leña. And we need more kindling for the fire. Así que este avivamiento, aviva tu obra en medio de los tiempos. So this revival in the midst of the years, Vamos a hablar en esta noche de este gran y último avivamiento. we're going to talk about the great and ultimate revival. Que este avivamiento traiga arrepentimiento, That this revival will bring repentance, que haya un deseo de conocer a Dios, be a desire to know God. como dijimos, que traiga arrepentimiento, It will bring repentance, la necesidad de buscar a Dios, the need to find God. tener un fuego en el corazón, We need to have a fire in our hearts, pasión, passion, convicción conviction, y disposición para ser usado por Dios. and a disposition to be used by God. Así que vamos a ir un poquito a través de la historia. So let's go throughout history. Desde la iglesia hasta nuestros días, From the first church to our days, ha habido 6 avivamientos. there have been 6 revivals. Y estuve viendo el tiempo de estos avivamientos. And have been looking throughout time to these revivals. Y por ejemplo, el primer avivamiento fue en los años de 1729 a 1742. The first revival was in the 1700s, Y esto llegó a Alemania. and it came all the way to Germany. Ahí fue la raíz de este avivamiento, en Gran Bretaña también, There were the roots of that revival, y como en Estados Unidos. and in the United States as well. Y ahí había la necesidad, había el énfasis de predicar el Evangelio. It was the need, the emphasis to preach the gospel. Y ahí salen algunos nombres de trayectoria que fueron usados por Dios en ese tiempo. And we have a few names of individuals used by God for that revival. Uno de los más conocidos era John Wesley, no sé si lo voy a pronunciar bien. One of those is, his name was John Wesley, George Whitefield, George Whitefield, otro Theodor Freilighausen, bueno, Theodore, un alemán. a German Y man, hay varios que Dios utilizó en esos años. and many men that God used for this revival in those days. Y cuando sucedió ese gran avivamiento, And when that great revival happened, lo que había lo que acontecía en ese tiempo what happened then era que venía la Revolución Francesa. is that there was also the French Revolution going on during those days. Así que había un conflicto en medio de esos tiempos. So there was conflict in the middle of those times. El otro segundo gran avivamiento fue entre los años 1750 y 1791. In the 1750s started the second great revival. Este otro gran avivamiento, el segundo, And the second one, se extendió por todo el mundo. it extended throughout the world. Y también comenzó allí en Inglaterra a los finales del 1791.
and it ended in England around 1790s, y se extendió por toda Europa and it extended to all of Europe. y comenzó con con un llamado también de evangelizar, And it also had a call for y recordemos evangelization. en aquellos tiempos el predicar el evangelio no era como lo tenemos ahora en nuestros días. And preaching the gospel was not like it is today. Ahorita estamos aquí nosotros en este lugar Here in this place, y por medio de la tecnología ahorita la palabra de Dios puede llegar a cualquier rincón del mundo. through technology, our message can get to every corner of the world. Así que en esos tiempos las circunstancias eran diferentes totalmente. So the circumstances were totally different back then. Ahí era predicar el evangelio era de persona a persona. In order to spread the gospel, you had to go person to person. Y pues gracias a Dios creo que en ese tiempo ya estaba la imprenta, And thank God that the printing press was already invented at that time. pero la manera más común de transmitir el evangelio era de persona a persona. However, the most common way to spread the message was from person to person. Entonces Dios puso en el corazón de esas personas en compartir el mensaje. So God put in the heart of those men to spread this word, this message. En ese tiempo también había conflicto And in those times, there were once again conflicts. y Dios usó ese conflicto para que hubieran grandes milagros extraordinarios. And God used those conflicts to demonstrate miracles and extraordinary works. En las reuniones había poder de Dios In the reunions, you could see the power of God manifesting. y el Espíritu Santo se movía grandemente. And the Holy Spirit moved greatly. Y esto causaba que el crecimiento de personas que creciera. And it calls for these people to grow. Si ustedes vieron la fecha entre estos años de los 1700 a 1790, In the 1790s, era cuando la guerra daba comienzo entre Inglaterra y Estados Unidos. it was around the time where England and the United States fought, Era cuando se estaba el movimiento de la independencia. the movement of independence. Ese fue el segundo avivamiento. It was the second revival. El tercer avivamiento, comenzó entre los 1800 And then the third one was in the 1800s, y más específicamente entre 1830 y 1840. 1830s to the 1840. Ahí también Dios se manifestó con gran poder y gloria. God once again manifested with great power and great glory. Y el poder de Dios cayó sobre esta generación And the power of God fell upon this generation. y principalmente avivó la nueva generación. And specifically, it revived the new generation. Si vamos a través de la historia en estas fechas, And we go throughout history, all these dates, en estos años, and these days, es el periodo más grande de guerras por lograr la independencia de varios países. it was the greatest compilation of revolts or revolutions throughout countries. Entre esos años eran cuando las naciones buscaban independizarse, ya fuese de Francia, Inglaterra, de muchos países que eran los que estaban dominando. Throughout this time period, a lot of nations fought for their independence. Después de la independencia de los Estados Unidos, And after the independence of the United States, fue una chispa que inició a este movimiento de países por luchar por su libertad. it was a spark that led to a lot of other nations fighting for their independence. Por ejemplo, en esos años, en 1821, está la independencia de México. 1821, we see the independence of Mexico. Entonces, en esos tiempos también fueron tiempos de guerra y de conflicto, de muerte. So it was also a time of conflict, of war, of death. Recordemos, ya este es el tercer avivamiento. And this is where currently at the third revival. Después, ahí el cuarto avivamiento viene entre los 1850 a los 1900. So the fourth revival from the 1850s to the 1900s. Este movimiento, nuevo avivamiento que Dios traía a estas personas. The new movement that God brought to this people. Aquí en este periodo también podemos ver hombres llenos del Espíritu Santo, We see men and women filled with the Holy Spirit, con manifestaciones poderosas de milagros. manifested with great miracles and works. Y aquí también sale otro grupo de hombres que Dios los utilizó en manera pues extraordinaria. And another group of men come out that God uses in an extraordinary way. Uno de ellos se llama Jeremiah Kenfir, One of them called Jeremiah Kenfir, John Alexander Dowie John Alexander Bowie. y otros más. Yo creo que ya nadie se acuerda de estos And I don't know if anyone remembers these names. evangelizadores, pero también These evangelists. en este cuarto avivamiento In this fourth revival,
da comienzo la guerra civil en los Estados Unidos. We see it's around the time of the Civil War in the United States. Y si yo no soy de este país, I'm not from this country, pero me naturalicé, but I gained my citizenship. y para hacer eso tiene que conocer un poquito de la historia. And in order to gain that, you need to know a little bit of American history. Y ahí nos habla, bueno, en ese tiempo estuve viendo este tiempo de la guerra civil, And back then I was studying the history of the Civil War. así que no sé mucho, pero sé un poco. I don't know a lot, but I know some. Y hay muchas historias en estos tiempos. And there's a lot of history, a lot of stories from that time. Y también hubo mucha muerte. And there was a lot of death, Había mucha, pues, tiempos de angustia también. times of anguish. Bueno, ahora vamos al quinto avivamiento. Now the fifth, a revival. Y este avivamiento comenzó entre los 1900. Uh, 1900. It was the 1900s. Y fue un periodo más o menos de 20, 30 años, bueno, de 1900 al 1912, más específico. From 1900 to 1912. Este avivamiento también mundial This revival was also worldwide. empezó en Australia, It began in Australia, en Nueva Zelanda, en New Zealand, Gales, Corea, Korea, Manchuria Manchuria, y varios países. and a lot of different countries. Había un movimiento evangélico extraordinario. There was an extraordinary evangelical movement, Y era cuando el poder de Dios se manifestaba entre los hombres and God manifested in these men, y daba la convicción, como dijimos, lo que era la palabra de avivamiento. and it gave them the conviction and revival. Tenían ese fuego en el corazón los hombres que Dios había escogido. They had the fire in that heart, these men that God chose, Y no les importaba dar su vida, and they didn't mind losing their lives, viajar a otros países going to other countries, y dar su vida por Cristo, por el Evangelio, por and giving their lives esparcirlo. for Christ, for spreading the gospel. Entonces, en ese tiempo también de este quinto avivamiento, And during the time frame of this fifth revival, después de que muchas naciones, como lo que vimos en los 1800, after all these nations that we saw in the que lograron sus independencias, 1800s that gained their independence, ya después muchos países de haber logrado su independencia surgieron revoluciones, after these nations got their independence, now they wanted revolution. porque ya eran países independientes de una nación, Now that they were independent nations of their previous nations, pero después continuaban los conflictos entre los mismos ciudadanos. but the conflicts continued among the people. Y como siempre, el ser humano siempre busca el poder siempre sale algunos que buscan el poder sobre los demás. And throughout history, man has always sought power, and they gain it through conflict. Entonces, en esos 1900 surgieron las revoluciones. And so we see the 1910s and 1912, the revolutions. Y sí, como yo como mexicano, ahí en los 1910 fue cuando sucedió la Revolución Mexicana. In 1910, that's when the Mexican Revolution took place. Así que el ser humano una vez más tenía la necesidad de acudir a Dios. So the human being once again had the need to call on God. Ahora de ahí vamos al sexto, al último avivamiento. Then we go to the sixth revival. Y este último avivamiento fue entre los 1950 a los 1900, This was about from the 1950s to the 1990s, casi al terminar los 90, los 80s. almost to the end of the. Y este avivamiento fue mayormente aquí en este país And the majority of this revival took place here in this country y se expandió sobre el mundo entero. and expanded throughout the world. El avivamiento de llevar el mensaje de salvación, This revival of spreading the gospel of salvation, este movimiento misionero. a missionary work. Recordemos que Estados Unidos era la cuna donde salían aquí evangelizadores para todo el mundo. Remember that the United States was the birthing place for a lot of evangelists and missionaries that went throughout the world. Y en esos tiempos los que salieron, yo creo que ahorita quedan algunos de los nombres que todavía aún se recuerdan. And there's some names that we might still even remember. Uno de los más conocidos era Billy Graham. Billy Graham is one of them. Y en este periodo In this period, había una necesidad de buscar a Dios, there was a need to find God. porque en esos tiempos de 1950 a los 90s, From the 1950s to 1990, entre los 1940, de los 35 al 50, fue un periodo de mucha muerte.
Remember the time frame from 1930s to 1950s, there was a lot of bloodshed. Fue donde pasó la Primera Guerra Mundial, The First World War un poquito más en los 1912, por ahí no me acuerdo bien. in the 1910s, the 19... Después vino la Segunda Guerra Mundial, Then the Second World War came to pass, donde hubo miles, millones de personas que murieron. where millions of people died. Sí, los más notorios que son ahorita, bueno, de los que nos recordamos es el Holocausto, And the majority of those we know took place in the Holocaust, que por cierto ya lo quieren quitar de la historia, no lo quieren enseñar en las escuelas, which now they want to remove from history and not teach anymore, donde 6 millones de judíos fueron matados como animales. where 6 million Jews were killed like animals. Y hay varias películas que son de relatos, testimonios verdaderos, And a lot of movies that are based on true accounts. y algunos son muy gráficos, donde dan una idea cómo fueron eliminadas estas personas. And some are very graphic. They show how people were eliminated in those days. Así que, una vez más, entre esos tiempos de los 50s y a los 70s, So from the 1950s to the 1990s, tenía la necesidad del ser humano de buscar a Dios. there was a need of humanity to find God. Y así sucedió este sexto avivamiento, And that's how the sixth revival took place, en buscar la presencia de Dios. in finding the presence of God. En esos tiempos, los jóvenes, casi en su mayoría, The young people, buscaban a Dios, they sought God out. y erróneamente buscaban a Dios en las drogas, But erroneously, they sought God through drugs, en mensajes de amor y paz. in messages of love and peace. En esos tiempos fue cuando surgieron aquellos que andaban en unas combis, unas Volkswagen wagons, They were in both wagons. y traían mucha barba, They had long beards, pelo largo, long hair. sacos largos They had long coats, y amor y paz. No sé si se and acuerdan, they preached love and peace. los The hippies. hippies. Y por cierto, estuve viendo un poquito de esa historia, y era una generación que estaba necesitando de Dios. And it was a generation that was needing God. Y ese fue el último avivamiento que ha ocurrido en esos tiempos. And that was the last revival that happened. Así que desde de todos esos evangelizadores que Dios utilizó And throughout all these evangelists that God used, en este último gran avivamiento, and through this last great revival, pues Dios se movió grandemente. God moved greatly and mightily. Había milagros, There was miracles. se veía el poder de Dios, You could see the power of God, y la gente se convertía. and people were converted. Y entonces en este periodo, In this period, pues fue donde podemos ver, bueno, yo ya no alcancé a ver nada, pero yo comencé en los en el 2004 comencé en el camino de Dios. in 2004 is when I began walking with the Lord. Y cuando comencé yo a caminar con el Señor, solamente oía rumores de estos avivamientos. And I only heard rumors about these revivals at the beginning. Llegué a ver algunas películas y testimonios en este tiempo. I saw films and I heard testimonies of these revivals. Y cuando yo llegué a este país, llegué en el 91. And I got to this country in 1991. Y ya casi al culminar ya eran los últimos vientos de este avivamiento. And the revival had already come to an end. Entonces, desde los 1900 hasta nuestros días, So from 1990 until today, la necesidad de buscar a Dios se ha ido desvaneciendo. the need of God has been disappearing. Día tras día, ya por un periodo de 30 años, After a period of 30 years, el ser humano, la palabra de Dios, el decir Dios, es un cuento de hadas. for a lot of these people, the Word of God, for them, is just a fairy tale. Porque si recordamos este periodo de descanso, de break, o que no ha ocurrido algo extraordinario, And in between these revivals, this break, este periodo de 30 años donde no ha habido cosas grandes de guerra, these 30 years where great acts of war have not happened. pues la gente está muy cómoda y no hay esta necesidad de buscar de Dios. People are very comfortable and no need to seek God out. Y por todo este periodo de ya 30 años de descanso, In this period of 30 years where people have been resting,
en su mayoría, las iglesias se han apartado del mensaje del evangelio, The majority of churches have departed from preaching the gospel, lo cual la Biblia lo llama la apostasía. which the Bible calls apostasy. Y fíjense, un dato curioso sobre todas estas iglesias apóstatas, One interesting thing about these apostate churches, ellas hablan o están esperando un gran avivamiento, they are waiting for a great revival. algo así como lo que pasó de los 50 a los 70. Something like that happened between the 1950s and 1990s. Hace algunos meses en una universidad de este país A few months ago in a university in this country, ellos lo estaban diciendo que era un avivamiento, they called it a revival, which happened there. y había comenzado este grupo de jóvenes que empezaron a adorar a Dios en esta universidad, A group of young people started to praise and worship in this university, y se empezaron a amontonar la gente de jóvenes buscando a Dios. and people came and started worshiping God. Y como dijimos, ya no son los tiempos como en los 1800, And like I said, it's not like the 1880s or the. sino que ahora en un clic la gente se entera de todo. But we live in a different age now, different from the other revivals. So it immediately made it online. Entonces, a través de YouTube, Facebook, todas las plataformas que hay, So through all these social medias, they spread the message. los jóvenes empezaron a ver, especialmente los de habla inglés, bueno, americanos, Young people, especially English-speaking young people. y algunos de otros países venían a ese lugar ahí, a esa universidad. Some other people would come to this university to see what was going on. Y estas personas que creen que va a haber un gran avivamiento, And these people that believe there should be a great revival, se empezaron a juntar en esta universidad. they began joining and attending this university. Lamentablemente solamente duró unas semanas. But unfortunately, it only lasted a few Y weeks. pues qué triste, ¿verdad? How sad, no? Fíjense bien, tengamos en cuenta esto. Let's have this in mind. En estos pasados 6 avivamientos que ocurrieron, In these past 6 revivals that have happened, fueron en medio de tribulación, they were in the middle of tribulations, en medio de guerra y de persecución. in the middle of war and persecution. Y la Biblia nos habla que en los últimos tiempos va a haber un gran avivamiento. And the scripture says at the end days there will be a great revival. Y este gran avivamiento que habrá va a ser muy diferente a los 6 pasados avivamientos. And this great revival will be different from the other revivals. Los predicadores modernos creen que será como este último sexto, Modern preachers believe it will be just like the previous 6 ones, que Dios tocó el corazón de estas personas. where God touched the heart of these people. Ahorita si los comparamos en aquellos tiempos, If we compare it to those days, el Señor dijo, ¿a qué compararé esta generación? it says, to what can I compare this generation? Y esa generación de los 70s, esa generación, como dije, trataba de buscar a Dios por medio de mensajes de amor y paz o drogas. Like we said in the 1970s, they try to seek God through love and peace. Y si lo comparamos a esta nueva generación, ya estamos en unos tiempos totalmente diferentes. And now we're in a totally different time. Ahorita hay una droga muy poderosa que está siendo usada políticamente There's a powerful drug being used politically para entrar en conflicto con Estados Unidos, con México. to bring conflict with Mexico and the United States. Y esta droga se llama fentanilo. And it's fentanyl. Y hay iglesias, hay ciudades, Filadelfia y algunas de allá del norte, There's northern countries like or cities like Philadelphia, donde la situación es terrible, ahora les dicen zombies. where they call them zombies because of the effects of this drug. ¿Quién ha visto los trágicos, cómo deja esta droga a todo el que la usa? Have no you solo seen jóvenes? the effects of this drug? Quedan hechos como gancho así y todos. A mí They, me da they tristeza. fold over. verlos. It causes me great sadness. A esta nación no le interesan a esas personas. But this country is not worried about those people. Ni les importa si se mueren. Tienen aquí el poder o la facultad para pararlo, pero no les importa. They don't care if they live or die. They have the power to stop it, but they don't. Solamente lo usan con un fin político para... They only use it as a political tool. Entonces, la situación de estas personas que tristemente están perdiendo sus vidas por las drogas, The situation of these people, which unfortunately have lost their lives to the y, drugs, pues cabe recalcar que oremos, ¿verdad?, por estas personas. it's necessary that we pray for these people. Pero no va a ser este avivamiento como esos de los 70s. But this revival will not be like the one of the 70s. Entonces, este gran y último avivamiento que viene, This great and last revival that will come,
va a ser algo totalmente diferente. will be something completely different. Vamos a ver ahí en Apocalipsis 7, 9 al 10. In Revelation 7, Y bueno, Nine. bueno, vamos a leerle ahí del Apocalipsis 7, 9 al 10, dice, así dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Revelation 7, 9 and 10. After this I looked, and behold, great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, Salvation belongs to the God who sits on the throne and to the Lamb. Aquí es Juan que está hablando Here John is speaking. y dice que ve esta gran multitud. He sees this great multitude. Y si pusieron atención, dice, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. A great multitude that no one could number. Y no solamente de Estados Unidos, de naciones, tribus, pueblos, lenguas de todo el mundo. And from all parts of the world, from all languages and tribes. Y aquí en estos comentarios, bueno, he comentado aquí con varias personas, pastores, hermanos, estamos de acuerdo en algo. A lot of people have commented, but we're in agreement on one thing. Que es una multitud que no se puede contar. It is a multitude that we cannot number. Ahí sí, todos estamos de acuerdo. There we are all in unison. Pero entre unos y otros, pastores y hermanos, tenemos diferencias. But there are some differences in interpretations of y aquí this. surge la pregunta, que si la iglesia pasará la gran tribulación, y salen estas preguntas. Some ask the question, will the church go to the Great Tribulation? Pero la iglesia no pasará. But the church will not go to the La tribulation. iglesia no pasará la gran tribulación. It will not go to the Great Tribulation. Y esto no quiere decir que no pasaremos por tribulación. Not to say we're not going to go through any tribulation. Porque, por ejemplo, para dar un ejemplo ahorita de lo que es la gran tribulación, To give an example, what the Great Tribulation is, pues voy a tener que usar a mi suegra de ejemplo. I have to use my mother-in-law as an example. Ahorita ella está en la cama con gran dolor a causa del cáncer. She's in bedridden with great pain due to her cancer. Y creo que el cáncer es uno de los dolores de las enfermedades más terribles. And I think cancer is one of the worst diseases you can get. Así que la pregunta es, ¿ella qué tribulación está pasando? ¿Grande o chiquita? So is the tribulation she going through great or small? Depende de las circunstancias, It depends on the circumstances, of ¿verdad? course. Entonces, pero la iglesia no va a estar en estos tiempos de la But gran the tribulación. church will not go as a whole through the great tribulation. Fíjense bien, pongan atención. Cuando Jesucristo venga, When Jesus Christ comes, será una manada pequeña. it will be a small flock. Será como Él nos lo dijo Jesús, como en los días de Noé o como en los días de Lot. It will be like in the days of Noah or the days of Lot. Cuando Cristo venga por su iglesia va a ser un número muy pequeño, When Christ comes, it will be a small number. nada comparado a lo que vimos aquí, la multitud que vio Juan. Nothing like the multitude that John spoke of. Y Dios quiere que estemos, este pequeño número, quiere Dios que estemos preparados. Dios quiera que seamos parte de este número pequeño. God wants us to be part of this small group, of this small flock. Pero aquí estamos hablando de este gran avivamiento. But here we're speaking about this great revival, El séptimo gran avivamiento. the seventh and great revival, Y el último gran avivamiento. and the last great revival. Vamos a ver ahí, a continuar ahí en Apocalipsis del 7, del 9 al 10. And back in Revelation 9, Dice de esta manera. Continúa diciendo del 7, 9 bueno, le voy a leer ahorita, aquí me detengo. En el 9 comienza y dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, lo que leímos ahorita, de todas las naciones y tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Versículo 10 dice: clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y después de ahí nos brincamos al 13 y al 14, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos
que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Hasta ahí está el verso. Verse 13 and 14. Then one of the elders addressed me, saying, "Who are these clothed in white robes, and from where do they come?" Entonces, surge esta pregunta. So this question is asked. Aquí está Juan viendo esta multitud John sees this multitude, y en el versículo 13 dice que entonces uno de los ancianos que estaban ahí, de los 24 ancianos que estaban, le hace esta pregunta. and one of the 24 elders asks this question. Después de esta multitud que no se puede contar, le dice, ¿quiénes son esas personas? Among this countless multitude, he asks, "Who are these people? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Where have they come from?" Y fíjense lo que le dice a Juan, en el versículo 14. And what do they say to John? Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Verse 14, I said to him, "Sir, you know." And he said to me, "These are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and have been made white in the blood of the Lamb." Este es el gran avivamiento que viene. This is a great revival that comes. Gloria a Dios. Glory to Como God. le dije, no es nada del avivamiento que están esperando muchos de estos pastores que son, pues que están esperando este avivamiento como en los 70s. It's not like the revival that a lot of people maybe are expecting, similar to the one of the 70s. Y si me equivoco, gloria a Dios. And if I'm wrong, then glory to God. Pero la Biblia nos habla claramente de estas cosas. But the Bible speaks clearly on these things. Yo, en lo personal, yo no quiero estar en este gran avivamiento. Personally, I don't want to be in this revival. Recordemos las circunstancias de estos pasados 6 avivamientos. Because remember the circumstances of the first 6 revivals. Ocurrieron a través de guerras y problemas sociales. They happened throughout war and civil and political struggles and issues. Este último avivamiento será diferente a los demás. But this last revival will be different from the others. Las condiciones del mundo serán extremas. The conditions of this world will be extreme. Si ustedes no se han dado cuenta, pero estamos viviendo ahorita tiempos que son alarmantes. We live in alarming times. Y no soy amarillista de los que dicen todo está mal. And I'm not the one to say, "Oh, everything's bad." Vamos ahí a Segunda de Pedro 2 Peter y vamos a estar leyendo del capítulo 3, chapter 3, el 9 al 13. 9 and 13. Dice de esta manera, dice Pedro aquí hablando, dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. The Lord is not slow to fulfill his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Si, gracias a Dios, los que estamos aquí ya tenemos la salvación, Thank God those here have salvation, pero aquellos que nos miran o nos van a ver después, but those that will see us later, Dios los está esperando. God's waiting on them. Él no quiere que nadie perezca, He wants no one to be sino que lost. todos procedamos al arrepentimiento. He wants all to reach repentance. Y el Señor no lo descarta. Fíjense aquí en el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done of it will be exposed. Son cosas terribles que vienen. The terrible things that are coming. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en una santa manera piadosa de vivir? Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness, Sabiendo estas cosas. knowing all these things? Así que tenemos que andar en una manera correcta de vivir. We have to be in a correct way of living. Versículos 12 y 13 dice, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, siendo quemados se fundirán. Waiting for the hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. Ahorita antes de venir, cuando estaba
viendo ahí en la computadora, Before coming, when I was researching on my computer, estaba viendo un video donde ya ahorita todos tienen cámaras de seguridad, everyone has security cameras nowadays. y ya no tan seguras, ya como quieras te roban con cámara y sin cámara. But now they even rob you even having these security cameras. Pero me llamó la atención de esta porque estaba la cámara en la calle, apuntando hacia la calle. But this one was interesting because the camera was pointing towards the street. Y me llamó la atención que no pasó nada, no pasó ningún carro, solamente el pasto comenzó a arder. Solamente el pasto se comenzó a quemar. The grass. Oh, the grass started burning on its own. Solito, sin no pasó nada, solamente empezó la flamita ahí. It was just a little spark. Y esto nos enseña la palabra de Dios que ahorita los tiempos están tremendamente feos. And it's similar to today's day. It's just really bad. Y versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. But according to his promise, we are waiting for the new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Y antes de que pase esto, este mundo va a ser totalmente regenerado. Before this happens, the whole world has to be regenerated. Será pasado por fuego. It will go through fire. Será quemado todo lo que es malo, el Señor lo va a purificar Everything will be purified and engulfed por fuego. by fire. Así que si usted cree que este verano fue o es un infierno, So if you believe that the summer was the hell, espérese lo que viene para los próximos años. just wait for the next year's what's coming. Este año ha rompido los récords de temperaturas. They've been breaking records of heat this summer. Ahora ni siquiera puede estar afuera. Si pone su mano en algo, en un mueble, en un carro, nomás oye. If you touch anything outside with your hand, you'll burn yourself. Y así como los tiempos están de calientes, también serán tiempos fríos. And there will be times of heat and times of cold. Ahí Jesucristo en el Evangelio de Mateo les dice que oren a Dios porque su ida, dice, hay de aquellas de las que están encinta y embarazadas, que su vida no sea en invierno o en día de reposo. It says, woe to those that are with child in those days. Así que como serán calientes, también van a ser fríos. And those that are hot or whether they're cold. Pero gloria a Dios porque la iglesia no estará en estos últimos o en este último avivamiento. But a good thing that the church will not be around during these days of great tribulation. Pero si hay alguien de los que creen que no será así, But for those that don't believe it so, pues que Dios les bendiga, ¿verdad? well, God bless you. Que quédense ese gran avivamiento. That you say in that great revival. Bueno, si quieren ver el gran avivamiento. And then you will see that great revival. La única manera para sobrevivir en este gran avivamiento The only way to survive that great revival, será de no ponerse la marca del anticristo. to not put the mark of the Antichrist. Así que los que quieran pasar por este periodo del último y gran avivamiento, So those that want to go to the final revival, great revival, cuando ya estén en la guillotina when you're in the guillotine o enfrente del verdugo con el hacha, or in front of the hangman or the man ya listos para que sean cortadas sus cabezas, ready to hang you or cut your head off, piensen y digan, ay, el hermano Félix tenía razón. just think, oh, the brother Felix was telling the truth. Así que pongámonos a cuentas con Dios. So let's make sure that we are right with God. Si el que nos está viendo no ha recibido a Jesucristo So ones that are watching us have not received Christ como su único y suficiente Salvador, as their only Savior. no esperes más. Wait no more. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Entrega tu vida a Cristo. Surrender your life to Him. ¿Cómo puedes ser salvo? How can you be saved? Arrepiéntete de tus pecados. Repent of your sins. Y cree que Jesucristo, Él pagó tu muerte, con su muerte Él pagó tu deuda. And believe in Jesus that He paid the price for your sin, for your Ahí debts. en la cruz Él pagó por nuestros pecados. There on the cross He paid for our sins. Cree que fue sepultado Believe that He was buried y que resucitó al tercer día. and that He rose on the third day. Si tú lo crees en tu mente If you believe it in your mind y en tu corazón and in your heart, y con tu boca lo confiesas como tu Señor y Salvador, and you confess it with your mouth,
serás salvo, You will be saved, libre de condenación, free of condemnation, y ahora tienes la vida eterna en Cristo Jesús. and now you have eternal life in Jesus Christ. Esa es la manera tan sencilla de ser salvo. That's the simple way of becoming saved. Obtener la salvación es lo más fácil que puede haber. Obtaining salvation is the easiest thing you can do. Y solamente es un paso. It's just a step, Y todo esto se hace por fe. and it's a step of faith. Este es el Evangelio de Jesús. This is the gospel of Jesus. Que ya no seremos condenados We will not be condemned. por nuestros pecados, sino que Jesucristo pagó el precio Jesus Christ paid the price for our sins and our por debts. ti y For por you mí. and for me. Así que este gran avivamiento viene So this great revival is coming, y no tarda mucho. and it's not too much longer. Ahí en el mismo Evangelio de Pedro dice que para el Señor un día son como 1000 años. Remember, Peter says that one day for the Lord is 1,000 years, and Y así que para el Señor no ha pasado mucho tiempo, so for the Lord, a lot of time hasn't passed necessarily. sino como lo leímos en la segunda de Pedro, que dice que el Señor es paciente In 2 Peter, we read that God is patient, y Él no quiere Él no quiere que ninguno perezca, and He doesn't want anyone to perish, sino que todos procedamos al arrepentimiento. but all come to repentance. Y este es el mensaje que quiero compartir no solamente con los que estamos aquí, sino los que nos van a ver. This is the message I want to share with everyone here and everyone watching. Que no esperes a que lleguen esos últimos, a ese último avivamiento. So don't wait for that last revival to become saved. ¿Quieres ser parte de la manada pequeña? Do you want to be part of that small flock, ¿O quieres ser parte de ese gran número que vio Juan? or that Del, great number that John saw, del cual no se podían contar, which could not be counted porque van a ser millones. because it would be in the millions, Es un número incontable. an uncountable number. Pero yo de verdad, yo no quiero estar en ese periodo de tiempo. But I don't want to be in that period. Yo quiero ser de los pequeños, de los que vamos a estar como en los días de Noé, o en los días de Lot. I want to be in that small flock like when we're in the days of Noah, Y creo que todos aquí estamos en ese grupo. and I believe that we are here in that group. Y los que no están, pues apresúrense a entrar en este último manadita pequeña. And those that are not, it's time to join this small group. Así que bueno, vamos a orar para ser despedidos. Let's pray to be dismissed. Y le voy a pedir a mi hermana Luz que nos despida de este lugar. Sí, por favor. Gracias, Señor, una vez más, Padre bendito, adoramos tu nombre, Señor, y lo glorificamos, Padre celestial, por este mensaje, Señor, que se ha traído, Padre celestial, que se ha transmitido también, Señor, por las redes sociales, Padre bendito. Permite, Señor, que aunque sea una alma, Padre bendito, lo escuche, Señor, y escuche tu verdad, Padre celestial. Ya vienes pronto, Padre celestial. El tiempo está corto, Padre bendito. Y también, Señor, manténnos a nosotros, Señor, en tus caminos, Padre celestial, porque a veces allá afuera se ofrecen muchas cosas, Padre celestial, que creemos, Padre bendito, que es para beneficio de nosotros. Mas, sin embargo, Señor, no es así, Padre bendito. Tu palabra, Señor, es directa, Padre celestial, a todas esas cosas, Señor, que no nos convienen, Padre celestial. Gracias, Señor, por todo, Padre bendito. Gracias por tu misericordia. Llévanos a nuestros hogares, Señor, en paz, Padre celestial, con bien. Y que esta semana, Señor, los que vamos a trabajar, Padre bendito, que tú nos guardes y nos lleves a nuestros trabajos también. Igualmente, Señor, los que se quedan en casa, Padre celestial. Bendice a las hermanas que vienen, andan fuera, Señor, en ese viaje, y tráelas con bien, Padre celestial. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos vamos a cantar. Sí. O vamos a un canto más.